Respecto a los lenguajes de señas, bueno, primero, son una lengua natural. Una lengua natural se refiere a una lengua que es desarrollada sin necesidad, no es de forma artificial, no es como C++ o como Java, es como los lenguajes hablados. En algún momento de la historia alguien comenzó a emitir sonidos, comenzó a darles forma, comenzó a decir, usemos una sintaxis, pongamos un espacio entre los componentes, y ahora tenemos palabras. A eso se refiere con que es una lengua natural. En algún momento alguien comenzó a hacer gestos, esto se comenzó a transmitir usualmente por repetición, hasta que al final era resultado con un grupo grande de personas, y esto es lo que hace, donde nacen las lenguas de señas. Consiste básicamente de signos y gestos. Los signos son cuando yo tengo una mano o ambas en un gesto, no estoy moviendo la mano. Un gesto es cuando yo hago movimientos con alguna de las manos, y además son muy importantes las expresiones faciales. Por ejemplo, no es lo mismo si yo me despido de alguien con un adiós, o me despido con alguien con la cara enojado, o me despido con alguien viendo hacia otro lado, etc. Todo ese tipo de cosas en los lenguajes de señas es muy importante, porque es lo que nosotros cuando hablamos se lo damos al movimiento de las manos, o se lo damos al tono de la voz, o qué tan rápido hablamos, o qué tan despacio. La idea es transmitir ideas, conceptos o palabras, es poder comunicar con los demás. Existen 218, creo, lenguajes de señas diferentes. En Costa Rica el que se utiliza es el LESCO, lenguaje de señas costarricense. De esos 70.000 personas que les decía que en Costa Rica son sordas, no se sabe, no hay un estudio que diga cuántas necesariamente utilizan el LESCO. En Estados Unidos, por ejemplo, de 28 millones de personas con problemas del oído, creo que son 5 millones los usuarios del lenguaje de señas americano. Este signo que está ahí significa eso. Los lenguajes de señas tienen, por lo menos en LESCO, se hizo un estudio hace poco menos de 2 años, en el que se hizo una descripción completa del lenguaje, y se identificaron 4 niveles: un nivel fonético-fonológico, un nivel morfológico, uno sintáctico y otro nivel discursivo. El nivel fonético-fonológico básicamente me dice que son los tokens. Puede sonarnos un poco extraño al hablar de fonética o fonología, porque hace referencia a sonidos. Sin embargo, en lingüística es aceptado, aunque sea para signos, el término componente fonético. Les decía entonces que estos componentes o el nivel fonético se representa por la parte de qué forma tiene la mano, cuál es la orientación en el espacio y cuál es su ubicación. Por ejemplo, esta seña corresponde a la P. Si yo hago esta seña aquí, me estoy refiriendo a la palabra, al concepto de playa. Pero si yo quito esta mano y ahora hago esto mismo, me estoy refiriendo al concepto a Punta Arenas, la provincia. Y no sé, si uso las dos y las uso de esta forma, estoy diciendo que voy de paseo. La forma de la seña, la forma de la mano fue la misma en todos. Sin embargo, la orientación en el espacio, la orientación espacial, por ejemplo, esto es político, entonces vean que esta P ya no tiene esta forma, sino que ahora va hacia arriba, o el caso de, creo que es el caso de tequila, que esta es la T, pero si la pongo hacia acá, estoy diciendo tequila, entonces la gente se está diciendo que está tomando tequila. El movimiento, si viene para acá o si lo hago para acá, y rasgos no manuales, que era lo que les decía antes, la cara, de qué forma estoy, qué forma tienen los ojos, la expresión de la boca, todo ese tipo de cosas tiene que ver entonces. Hay un segundo componente, un segundo nivel, que es el nivel morfológico. Es en el que yo tengo
tengo una seña, pero estas señas pueden tener modificaciones. Por ejemplo, esto significa igual, o también, depende del contexto, significa igual, pero alguien puede hacerle, a ver, yo digo que algo es igual, pero si yo hago así, estoy refiriéndome que el objeto que está aquí es igual al objeto que está aquí. En cambio, cuando lo hago aquí, estoy diciendo igual en el discurso que estoy dando. Ese tipo de cosas, la seña se mantiene igual. Ahora, la orientación espacial puede que sea otra y todo, pero el significado se mantiene. Lo que cambió fue la dirección de los objetos a los que estoy haciendo referencia con esa seña. Eso se refiere al nivel morfológico. A nivel sintáctico, es que existe, al igual que en los lenguajes hablados, una estructura donde van los verbos, donde van los sustantivos, etc. Cambian. Por ejemplo, depende de los tipos de verbos, van unos adelante u otros atrás de la oración. Para ventaja, no sé, solo hay 3 formas verbales: presente, pasado y futuro. Y luego está el nivel, el cuarto nivel, que es tal vez el más complicado, que es el discursivo. En este nivel, la idea es que yo, bueno, por ejemplo, no existen plurales. Si yo quiero decir vi ballenas, yo digo vi ballena, pero ¿cómo sé que vi una ballena o vi varias ballenas? Eso no lo sé, solamente depende del contexto. Probablemente si yo digo vi ballenas, alguien me puede preguntar cuántas, pero no, en la seña como tal no está explícito de si eso fue en singular o si eso fue en plural. Además está la parte del pasado, del presente y del futuro, y la parte del énfasis, que yo puedo hacer una seña, por ejemplo, decir que algo es importante, pero si yo quiero decir que algo es increíblemente importante, yo probablemente voy a hacer así. Es la misma seña, pero con un distinto nivel de énfasis. Entonces, esto es medianamente importante, increíblemente. Y para terminar con los lenguajes de señas, algunos mitos que hay alrededor de los lenguajes de señas, que son icónicos, transparentes y universales. Consideremos esta primera seña. Si yo les digo que esta seña lo que significa es pan, entonces, ok, ¿cómo les explico que eso es pan o cómo uno se acuerda? Bueno, este brazo representa la barra de un baguette, esta mano representa el cuchillo y al hacer 3 cortes estoy diciendo que estoy cortando el pan, es decir, esto significa pan. O este otro, ese otro que creen que representa, ¿qué se les parece esto? Árbol. Árbol, en efecto. Este brazo representa el piso, la tierra. Aquí está el tronco, y al moverlo estoy haciendo como que el follaje, el viento lo está moviendo. Y eso significa árbol. Ahora, para todo el mundo, para todas las personas, ¿esto significaría algo? No, ¿verdad? Entonces, para algunos puede ser, wow, eso es increíblemente representativo, y para otros, no, eso para mí no significa absolutamente nada. Uno se lo puede aprender, pero no. Uno se lo puede aprender, pero si de primera alguien llega y le dice, Y uno le hace. sí. Veamos estos últimos 2 ejemplos. Esto, Una paloma, un gato, un Pez. Sí, un pez, mejor. Un animalito así, está muy bien. una pista, es un medio de transporte. No. Un helicóptero. Un helicóptero. Esta es la señal para el helicóptero. Ahora bien, el de que los lenguajes son universales, que también es un mito, eso no es cierto. Por ejemplo, esta señal es la señal para el helicóptero en el lenguaje de señas de Estados Unidos. En el lenguaje de señas nuestro es así, cambia de dedo. Y este otro, este último, ¿Qué es eso? ese no tiene nada de icónico, créanme. Esto significa perro. Perro. Perro, Ay, sí, porque sí. yo le hago aquí Yo el le hago perro, así el bien. y el perro viene
Entonces esto significa pero. Ahora bien, Sí, sí, en sí. el lenguaje de señas costarricense, esto no significa pero. Esto es pero. Entonces, vean que ambos tienen sentido, ambos son cónicos, puedo hacer aquí o puedo hacer aquí, pero no tienen el mismo significado. Entonces, todas estas cosas, todos estos detalles hacen que el problema de reconocimiento del lenguaje de señas se haga muy, muy complicado, o se puede hacer muy, muy complicado. Algunos proyectos se han hecho utilizando principalmente guantes o sistema. Este es un mero prototipo en el que alguien dijo, ay, ¿por qué no tenemos un brazalete y 6 anillos? Y entonces estos anillos me leen el movimiento que estoy haciendo de las manos, de los músculos, y con eso yo me doy cuenta que estoy diciendo. Sin embargo, estos pueden ser, no sé, increíblemente intrusivos. ¿Por qué? Si nada más para verlo, es que no sé. Sí. Ah, gracias. Sí, llenar hasta aquí, hay un montón de cables. Sí, eso sí. Y eso tiene dos problemas. Uno, solo me está permitiendo el uso de una mano, y ya vimos que yo puedo tener que utilizar los dos. Y el siguiente problema es que no me está tomando en cuenta la parte de los gestos de la cara, la posición del cuerpo, todo ese tipo de cosas no los toman en cuenta, no los toman en cuenta estos reconocedores. Eso hace que no sean tan efectivos. Algunos han comenzado a utilizar las interfaces de usuario naturales, como en este caso el Kinect. En China, Microsoft China comenzó a usar el Kinect para hacer el reconocimiento del lenguaje de señas. Aquí resulta que ellos lo que hicieron fue que reconocen, creo que son alrededor de 150 señas en chino. No forman frases, sino son como fonemas por aparte. Y al igual que este, hay otros. Ahora bien, ¿qué limitaciones tienen estos sistemas que usan interfaces naturales? Bueno, uno, que la mayoría está en proceso de desarrollo. Dos, la cantidad de tokens reconocidos o de palabras reconocidas es sumamente limitada. Sumamente limitada, estamos hablando, este es uno de los que más reconoce y tiene como 200, pero hay otros que reconocen, usualmente reconocen 10, reconocen 20, etc. Como parte de una revisión sistemática de literatura que estoy llevando a cabo, he estado buscando investigaciones relacionadas con el reconocimiento automático de señas. Y aquí se reconocen como tres grandes componentes que necesita un reconocedor automático. El primero es el tipo de algoritmo de clasificación que voy a utilizar. Hay máquinas de soporte vectorial, modelos ocultos de Markov, etc. Estos algoritmos algunos son muy rápidos, otros requieren mucho tiempo de entrenamiento, algunos necesitan muchos datos, otros trabajan con poquitos, entonces depende del tipo de reconocimiento, del lenguaje, de señas que se esté reconociendo, el algoritmo más apropiado puede ser uno o el otro. Y los lenguajes de señas, que es otra parte del reconocimiento automático, otra parte importante es cuál es el lenguaje que estoy intentando reconocer. El lenguaje de señas de Estados Unidos, el árabe, el australiano, el coreano, entre otros. Hasta ahora no he encontrado evidencia de que se haya hecho algún trabajo relacionado al lenguaje de señas costarricense, al LESCO. Ahora, si yo hago algo para LESCO, ¿me va a funcionar también para el lenguaje de señas americano o al revés? No necesariamente, por las características propias de cada lenguaje, porque cada lenguaje evolucionó de forma distinta en cada zona geográfica y pues va a tener características diferentes. Y el tercer componente grandote de
de los sistemas de reconocimiento del lenguaje automático son el sensor o la tecnología que utilice para capturar estas señas. Y no, aquí también hay que tomar en cuenta solo el sensor, sino los datos que obtengo de ellos. Esto es más o menos lo que hicimos con una evaluación del LeapMotion, que es una interfaz natural que quisimos evaluar a ver cuál es su potencial en el reconocimiento del ESCO. Entonces, veamos qué fue lo que se hizo. Consideren que esta es la forma de la mano, que tenemos, en cada dedo tenemos tres falanges, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos dos, ¿verdad? El LeapMotion es un dispositivo que a través de cámaras infrarrojas tiene la capacidad de reconocer la forma de la mano y detectar en qué posición está cada falange de cada dedo de cada mano. Entonces, basados en eso, el dispositivo funciona algo similar a esto. Este es el dispositivo, es una cosa pequeñita, más pequeña que un mouse. Y como les decía antes, me define un sistema de coordenadas sobre él en X, Y, Z, aproximadamente a 60 centímetros de donde está el dispositivo, por 60 por 60 por 60. Y cuando yo pongo una mano o dos en esta área, ella me va a reconocer marcándome estos puntos como la pega entre cada falange. Eso es lo que hace el dispositivo. Entonces, basados en eso, lo que dijimos fue, bueno, ¿qué necesitamos hacer para representar una seña? Porque esto nos va a dar un montón de números, las posiciones X, Y, Z de estos puntos,